Hola, ¿cómo les va? Estamos de vuelta en este espacio, como siempre los saludan Balam y Cristian, y hoy con un episodio un poco diferente, porque ante la pobredumbre del cine, hemos decidido que de vez en cuando hablaremos de fenómenos culturales diferentes a nada más, entre comillas, películas de cine. Y comenzamos hoy con el fenómeno que sin duda es Taylor Swift. Para dejar claro, no vamos a hablar de ella en términos musicales y tampoco creo que vamos a decir si nos gusta su música o no, porque eso no es lo que importa, sino por lo menos yo creo que vamos a tratar de abordarla como fenómeno social a nivel mundial y preguntarnos, bueno, ¿qué la llevó a ser ahorita quizás la artista con más poder en muchos sentidos a nivel mundial? Y quizás respondamos la pregunta, pero igual y no. Yo creo que no, pero tú ya me dijiste que tal vez por lo menos tienes ahí una hipótesis. Lo intentaré. Pero va entonces a girar en torno un poco a la pregunta de por qué ella tiene tanto éxito y qué nos dicen quizás sus canciones. Si quizás encontramos cierto rastreo o podemos hacerlo ideológico en sus canciones y también quizás, porque eso es algo que también yo creo que ella lo hace entre comillas mejor que cualquiera, la promoción de sus canciones, porque tiene formas muy, sí, se puede decir hasta creativas de darle adelanto a sus fans y hasta juega con ellos y plantea, hasta ya creo que lo admitió, que luego da como pistas secretas en sus canciones que únicamente si te compras el disco original puedes descubrir y con eso te das cuenta de lo que quería decir. O sea, digamos, incluso ese tipo de marketing me parece que sí ha marcado un parteaguas en la industria musical. Yo les voy a dar una breve descripción de Taylor Swift para quienes no lo conocíamos tan bien. Yo la verdad es que no sigo sin conocer muchas cosas, no soy un fanático, debo de reconocerlo, pero digamos, Taylor Swift nació en Estados Unidos, actualmente tiene aproximadamente 33, 34 años. Pues es una actriz, productora, directora y les voy a leer la descripción de Wikipedia. A los 14 años se mudó a Nashville para empezar una carrera de música country, que de hecho justamente una muy buena parte de su vida musical, más o menos hasta por ahí del 2013-2014, según pude investigar, prácticamente su música rondaba en el pop country de esos tiempos, que también era, digamos, la marca de esos tiempos. Firmó con la compañía discográfica independiente Big Machine Records y se convirtió en la artista más joven contratada por Sony Publishing House. En 2006 lanzó su álbum debut y bueno, desde entonces ha sido bastante famosa. Su tercer sencillo de Our Song en ese álbum la convirtió en la persona más joven en escribir temas de forma solista e interpretar una canción número 1 en la lista de Hot Country Songs. Y bueno, después de eso ha tenido muchísimo éxito comercial. Yo creo que uno de los eventos más recientes o que ha causado más interés es que su última gira o su último tour ha generado una serie de fenómenos sociales sumamente Incluso interesantes. en México, ¿estás de acuerdo? Incluso en México, pero el caso que yo creo que es paradigmático para este momento es el de Argentina. ¿Qué ocurrió? Que, digamos, ya desde que anunció Taylor Swift su concierto, va a dar 3 conciertos en Argentina, hay ya más o menos a 5 meses antes de su estreno, hay gente acampando para empezar a verlo. O sea, es una locura. Y las miles y miles de entradas que habían para los conciertos se agotaron en horas. Sí. Se agotaron y en horas. carísimas, y aún así. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto con una cantante de esta manera? Yo personalmente, digamos, escuché tanto de su primera etapa como de segunda etapa. Y las de la primera etapa me parecen sinceramente, pues muy normales. O sea, no le encontré como algo más. Pero yo no soy experto en música country tampoco. Y los de la segunda me pareció como ya cambió mucho más. Muy acorde al estilo de música que domina, por ejemplo, creo yo, en el pop coreano. Pero bueno, ¿qué reflexiones te sueltan? Bueno, son varias cosas. O sea, primero, obviamente estamos hablando de música, que es un medio similar, tal vez, a la película, pero no es lo mismo. Entonces, obviamente, otra vez me puse a pensar, bueno, aquí que hablamos tanto de industria cultural, ¿qué exactamente implicaría la industria cultural ya no en el cine, sino en la música? Y creo que si bien, como también lo hemos dicho aquí, el término industria cultural describe la estructura específica de la sociedad capitalista tardía, en particular la formación de la esfera de la reproducción, a lo que hoy nos referimos, y todo el mundo lo hace con el término de cultura, y creo que ahí, digamos, estaríamos examinando precisamente fenómenos como el de Taylor Swift, porque representan también, o yo hasta diría explícitamente, una estandarización musical,
bajo el epígrafe ilustración como engaño de masas, porque se trata, desde mi punto de vista, de los medios de producción y procesamiento de imágenes líderes de la cultura de la masa moderna. En primer lugar, en el cine, pero en segundo lugar se puede decir, y más hoy en día, los de la música. Y creo que, en resumen, hoy, como también lo hemos dicho aquí, toda la cultura, o por lo menos lo que se denomina de esa manera, se ha convertido de una forma u otra en mercancía. Y esto entonces, no solo en el sentido de que todos los productos culturales compiten económicamente entre sí y por tanto están sujetos a la comercialización. Ajá, y esto es importante porque, como decía Kant, si a la hora de componer, por ejemplo, una canción o a la hora de pensar en la letra de una canción, lo que domina es pensar cómo la voy a vender mejor, es decir, que la idea se convierta en mercancía, afecta a la idea misma. Y esto es importante porque entonces esto tiene que ver, se tiene que asumir entonces que la cultura es una mercancía paradoxa, porque está, digamos, tan completamente sujeta a la ley del intercambio, es decir, a la necesidad de venderla, que ya no se intercambia, sino que está tan ciegamente absorbida por el uso que ya no se puede utilizar. De ahí que se fusione con la publicidad. Esto quiere decir, porque esto es un extracto del capítulo de la industria cultural de Horkheimer y Adorno, que se puede decir que para ellos, y yo comparto eso, música como la de Taylor Swift, en el fondo lo que es publicidad. Que las canciones mismas son publicidad, que ya no podemos hacer la diferenciación entre el producto cultural y su publicidad, sino que se fusionan para ser uno mismo. Y luego entonces, avanzando a la pregunta y ya casi acabo, bueno, entonces, ¿por qué tienen tanto éxito en las personas? Y creo que también tiene que ver con algo que hemos identificado en las películas de cine, que tiene que ver con que las reacciones aparentemente íntimas de los seres humanos están a su vez tan completamente cosificados con respecto a ellos que la idea de lo que es propio solo persiste en la máxima abstracción. Es decir, que hablar de personalidad o carácter propio significa para ellos poco más que unos dientes blancos y la ausencia de sudor en las axilas y de emoción. En otras palabras y pocas palabras, que ya no hay algo propio en los sujetos al observar, sino que otra vez estamos hablando de que es una forma de identificación y en consecuencia de adaptación de los sujetos a la hora de identificarse con las letras de las canciones de Taylor Swift. Porque en muchas, por lo menos las que yo ubico, que no son todas, pero algunos, ella habla de cosas banales de la vida cotidiana. Rupturas amorosas, problemas en la infancia, problemas en la familia, pero digamos son cosas que fácilmente provocan reacciones íntimas, entre comillas, en las personas, porque es algo que todo mundo experimenta de una forma u otra. Pero entonces, digamos, esa yo le llamaría pseudo-identificación, se genera tan fácil porque estamos viendo aquí, creo que el triunfo de la publicidad en la industria cultural, porque ella es la maestra en eso, y creo que eso entonces lleva a esta especie de mímesis compulsiva de los consumidores que lleva a fenómenos de los que tú acabas de mencionar. O sea, eso es más o menos la combinación entre el análisis del que sé mejor, que tiene que ver con el cine, con la música de Taylor Swift. Bueno, yo, digamos, me gustaría comenzar también aportando a esta respuesta, que en primer lugar, vi algunos videos antes de reseñas, comentábamos antes de iniciar el video, que vi un pequeño review, un pequeño análisis de una youtuber argentina que justamente ponía esa pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué ese fenómeno de Taylor Swift? Entonces venía describiendo lo que pasaba en Argentina y después dedicó los siguientes 20, 30 minutos a describir la música de Taylor Swift, cómo fue su desarrollo musical en ese sentido, cómo pasó, digamos, de hacer baladas country a hacer ya música pop en el sentido actual del término. Y me parece que en el fondo eso es un error, porque una cuestión, digamos, estas personas que buscan, digamos, analizar el éxito de personajes como Taylor Swift o como Bad Bunny o como... no me acuerdo cómo se llama la inglesa. Dua Lipa. Yo creo que en el fondo, digamos, tratan de responder esa pregunta, que es una pregunta social, eminentemente,
tratando de dilucidarla o buscando su respuesta entre las características del artista o la artista. Cuando realmente yo creo que no se trata de una pregunta por el artista, no está en sus capacidades artísticas o en sus creaciones artísticas la respuesta, porque todo fenómeno social solo puede tener por origen, por definición, otro fenómeno social. Entonces, a mí me parece, digamos que, en primer lugar, haciendo un análisis general de sus canciones, pensémoslos de la siguiente manera. Al principio tocaba country o balada romántica, y después uno podría preguntarse, ¿cambió más o menos por ahí de 2015, de 2014? Quienes saben dicen que eso pasó. Y uno podría preguntarse, ¿qué motivó su cambio? Y si abandonamos explicaciones individualistas, resulta evidente que la primera presión o motivación que debe ser tomada en cuenta para explicar ese cambio en su música es la del mercado. Una hipercompetitividad entre los artistas de la música, en el cual se encuentra por un lado el reggaetón y por el otro lado el pop coreano. Y los géneros, digamos, como las corrientes artísticas, son fenómenos sociales. Es decir, surgen y se desarrollan de la interacción entre actores y las creaciones estéticas que llevan a cabo. En este caso, digamos, ¿cuáles de los elementos o de los productos culturales son los que se vuelven más populares? ¿Cuáles son? Y entonces, en este caso, antes de que Taylor Swift fuera así, ya estábamos viendo el fenómeno masivo del J-pop y del K-pop, que son cosas, digamos, impresionantemente avasalladoras, que en estos países y en muchos otros países de Occidente terminan, digamos, por generando conciertos masivos. Pero total, me parece que el grupo BTS representa incluso ya en términos porcentuales una parte del PIB. O sea, es muchísimo, muchísimo. Y yo creo que en el fondo el cambio de Taylor Swift responde menos a un sentido estético propio del artista y más bien a un deseo de estar a la misma altura o entrarle a la competencia de estas otras K-popers que sin duda tienen muchísimo, muchísimo peso, mucho peso. Y por eso yo creo que son tan parecidos sus tipos de música. Luego, yo creo que hasta cierto punto el pop, al menos en este caso de la música, pero también creo que puede ser abarcado a los otros ámbitos de creaciones artísticas, el pop es prácticamente el signo característico de cuando un producto cultural quiere volverse masivo. Porque justamente tiene que empezar a adecuar sus letras, sus tonos, su rítmica, todo a lo que esté de moda. No es que Taylor Swift sea por ella misma una gran artista y que por ello alcanzó la fama mundial, no está en ella la capacidad, es más bien en el medio social que está encontrando a alguien que hace cosas que le gustan a mucha gente. Vámonos, la toman y empiezan a masificarla. Se vuelve un producto de marketing, como ya lo veníamos hablando, y es desde ahí que se explica el hecho de que empiece a hacer juegos en sus canciones, que empiece a poner, digamos, la publicidad y otros actos que, digamos, enerbolan a Taylor Swift, como en el caso de los superhéroes, la vuelven una especie de superheroína de la realidad, ¿no? Porque no solamente tiene una carga artística muy fuerte, que habla además emocionalmente de las cosas que te gustan, sino que en la vida día a día desempeña un papel, parece ser, entre los artistas o entre el medio de las personas famosas, como un papel paliativo, porque ella ha sido como moralmente muy correcta, ha apoyado a tal artista cuando ha tenido problemas emocionales, ha hecho tal cosa, ha hecho lo otro, y eso le pone como en un estatus moral un poco más arriba que la mayoría de artistas, y eso hace, digamos, como tú lo decías, te identificas. Y entonces es posible, digamos, que se te vuelva una especie de superheroína. Pero en el fondo creo que incluso esas acciones podrían ser explicadas bien por el hecho de que Taylor Swift sea una buena persona, o, lo que me parece más probable, que el marketing lo necesita. Sí, estoy de acuerdo, sí. O sea, eso creo que fue otra parte de la explicación, por lo menos posible. Y yo, digamos, más que enfocarme ya en eso, quisiera tratar de pensar un poco la pregunta, bueno, ¿qué es la música en general? Pero sobre todo, ¿cómo entender la música en la época neoliberal? Entonces traje algunas citas muy breves del libro de Mark Fisher que se llama Los fantasmas de mi vida, en la que tiene un capítulo que se llama Las tendencias militantes que alimentan la música. Y entonces comienza con algo que creo que es cierto, cito, la idea de que la música puede cambiar el mundo parece hoy irremediablemente ingenua. 30 años de época neoliberal nos han convencido de que no hay alternativa, de que nada va a cambiar. La inmovilidad política ha puesto a la música en su lugar. Ella puede despertar las conciencias o inducirnos a contribuir con una buena causa, pero no deja de ser puro entretenimiento. Y creo que eso es cierto, porque
la palabra, incluso el concepto pop, nace en los 50s, 60s como algo aparentemente, por lo menos a primera vista, subversivo al statu quo de ese entonces. Porque pop implicaba más o menos como algo que suena, algo que hace ruido, como un rayo que pone en jaque lo existente, que perturba, que atormenta, que por lo menos implicaba cierta resistencia a lo reinante en ese entonces. Pero eso, como bien dijiste, se ha perdido por completo. Y entonces se podría decir hoy en día, leo otra cita breve, que según Mark Fisher, la música es lenguaje menos sentido. Y así entendemos que el oyente, que es al principio un sujeto parlante, se sienta irresistiblemente impulsado a rellenar ese sentido que le falta, como el amputado que atribuye al miembro que le falta las sensaciones que siente y que tiene su asiento en el muñón. Y probablemente por eso el sistema, y creo que ahí tiene un punto casi mitológico de las figuras de la música pop, crean ese sentido que se centra en la música. Y también yo creo que las otras artes pop se refieren repetidamente a la música, porque Taylor Swift es un fenómeno mucho más allá de lo musical. O sea, a ella la entrevistan para consejos de vida, consejos de pareja, qué es el amor, cómo ser exitosa. O sea, ella aparece en todos los foros, en todas las esferas. Y creo que eso también tiene que ver que aunque ya se convirtió en una figura casi mitológica que rebasa nada más la industria musical. Bueno, yo me explico, digamos, ya yo creo que con esta segunda parte, sin duda, esto último que mencionabas es justamente darle como ese estatus moral. O sea, tiene que ver, digamos, con esa propia campaña de marketización, ¿no? De alguna manera. Yo, digamos, ya este es como mi esfuerzo por responder a la pregunta de por qué es así. Ya dijimos un poco cómo sus canciones evolucionan, cómo tiene esta interacción moral con las personas, cómo se masifica, ¿no? Entonces, yo creo que justamente el punto es la masificación. Y voy a argumentarlo así. Ya dijimos que no es una cuestión del artista personal, sino el fenómeno social de que artistas se masifican de esa manera. En el siglo XIX y a principios del siglo XX, las masas empiezan a crearse, empiezan a constituirse como actores relevantes dentro de las sociedades. No es solamente, digamos, para dar una definición y que no parezca otra cuestión, las masas no es solamente cantidad de personas, sino también cantidad de interacción en ellas. Llega un momento, digamos, no es lo mismo tener una gran aglomeración de personas que simplemente no interactúan entre ellas, a otra grande que interactúan y generan, digamos, sentidos o representaciones colectivas que les son comunes a ellos. Un sentido de moralidad, pero también un sentido estético, por ejemplo, ¿no? Podemos comparar, ver esta masificación, yo creo, muy, muy relevantemente en China. China es un país con una gran cantidad de gentes, ¿no? Pero que no solamente son una gran cantidad de gente, sino que son una sola etnia. Una etnia que se reconoce a sí misma como única y en tanto única comparten esa clase de valores. Luego, los productos masivos no es casualidad que también surjan en el siglo XX. Porque, digamos, un producto para volverse masivo supone la constitución de la masa, ¿no? Supone que está constituida previamente la masa. El mercado únicamente empieza a adecuarse a estas nuevas aglomeraciones con tal intensidad, o como decía Durkheim, volumen social, que es justamente esta capacidad de que todas ellas compartan, por ejemplo, el gusto hacia un mismo tipo de música, ¿no? No es fácil penetrar en un mercado en el que existen muchos gustos, pero si hay una masa preconstituida que comparte ciertos valores generales, tú puedes entonces meter un producto que de alguna manera genere repercusiones también dentro de cada una de las mentes. Luego, me parece que justamente los productos masificados surgen a raíz de ese hecho, y en el siglo XXI tenemos una revolución que creo que lo ha cambiado absolutamente todo, que es la revolución de las comunicaciones, de las tecnologías de la información y la comunicación. De un momento a otro, masivamente, digamos, de un momento a otro pensando en que la humanidad lleva existiendo un chingo de tiempo, en un momento, ¡pum!, miles de personas, millones, cientos de millones de personas entran en interacción constantemente a través de Internet. Y aunque ciertas barreras de las sociedades particulares se mantienen, en el fondo lo que estamos viendo es una especie de compartimiento o ¿cómo decirlo? Interacción entre sus valores. Se empiezan a homologar, por ejemplo, los valores de la cultura occidental en general en el mundo. En gran medida ayudan las películas, en gran medida ayudan las canciones, en gran medida ayudan también las historias, etcétera, etcétera. Entonces, es una forma de consumo la que empieza a hacerse de alguna manera o a homologarse alrededor del mundo. Por eso creo yo
que también los últimos conciertos, no solamente los de Taylor Swift, pero en general ha habido incluso veces en las que es un concierto de una persona que dices, güey, o sea, este cabrón hace 10 años, hace 15 años, no llenaba el estadio en el que estaba, ¿no? Y ahora que hay internet y que se volvió masivo esto de Ticketmaster y que hemos visto todos esos eventos, se llenan rapidísimo. Se van de volada las entradas. Entonces, en el fondo yo creo que es más bien que el mercado retomó la capacidad que tienen las sociedades humanas para interactuar tan rápido entre ellas para producir productos culturales que también fueran así de masivos. Digamos, por más que tuviera fama un cantante en el siglo XX, cualquiera de sus épocas que tú quieras, no iba a tener la cantidad de respuesta e interacción como lo puede tener un cantante desde su computadora como Justin Bieber o Bad Bunny o todos los demás hoy en día porque tienen internet y con eso pueden llegar a muchísimas más personas. Si tu canción se vuelve famosa en TikTok, se multiplica por millones y de un día para otro te puedes volver hiper famoso, hiper famoso. Y por eso también creo que respondería un poco a la pregunta de por qué ahora los estadios parecieran ya no alcanzar. Y un ejemplo de ello fue también el concierto masivo que dio hace poco los... Ay, ¿cómo se llaman? Los Caifanes. En el... No eran los Caifanes, ¿o sí? ¿En el Zócalo? Ajá. Bueno, yo ubico Rosalía, que estuvo hace poco, y ahí acaba mi conocimiento. Que ya hubo ya tantos. Hace unas semanas, quizás un mes, tuvimos el concierto de los Fabulosos Cadillacs. Que sí. rompió todos los récords Sí, que habían sí. existido. Quizás, es más, me lo pongo así. Quizás ni siquiera en la Revolución hubo tanta gente junta en el centro histórico de México. O sea, fue absolutamente masivo, fue una cosa descomunal que no se había visto. Y fue justamente por eso, porque los lugares, digamos que estaban hechos para las masas en el siglo XX, ya no soportan o no tienen la capacidad para soportar los movimientos masivos del siglo XXI. Digamos que mi teoría es, la revolución de las comunicaciones llevó a tal grado el fenómeno de masificación que había iniciado en el siglo XX, que ahora, digamos, los productos culturales que tienen también una repercusión masiva, ya, digamos, las capacidades institucionales para soportarlo se quedan muy atrás, se quedan muy cortas. Digamos que estamos viendo algo que nunca se había visto en la historia. Y Taylor Swift tiene yo diría más bien casualidad de ser una de ellas, de las que provocan esa clase de fenómenos. Sí, no, eso sí. Y además yo creo que también, digo, en el caso del Zócalo yo creo que también tiene que ver porque es gratis y hay la mentalidad de mucha gente, si es algo gratis no me lo puedo perder. Eso también yo creo que si es gratis tengo que ir, aunque sea malo. Pero ¿estás de acuerdo que el costo, en todas las cosas, no solamente en los conciertos, sino en absolutamente todos los productos, el costo representa una barrera también, ¿no? Entonces, es una barrera, sí. Entonces, digamos, hay productos culturales que son caros porque son muy finos, como las obras de teatro en la Sala Telmex o son muy caros porque hay mucha demanda. O sea, hubo el caso del concierto de Taylor Swift que va a ser, no sé, creo que en septiembre, y los boletos se vendieron en menos de una hora, carísimos, simplemente porque cabe, no sé, 80,000 y querían ir 2 millones. Es a lo que voy. Entonces, si tú eliminas de repente eso, estás eliminando una barrera para muchas personas. Entonces, llegan de a montones, de a montones. Llegan de a montones, exactamente. Yo nada más otras 2 citas breves de Mark Fisher, porque otra vez la pregunta es, y yo creo que tiene que ver con lo que dices, ¿por qué la música es lo que es y no lo que podría ser o lo que quizás alguna vez fue? Cito, en el libro de Greil Marcus, llamado Una historia secreta del siglo XX, él identificó esa sabiduría depresiva. Según los patrones de guerra y revoluciones, el mundo no cambió, concedió. Volvemos la vista atrás desde una época en la que, tal como lo expresó el presidente Eisenhower, las cosas son más como ahora de lo que han sido nunca. En contraste con las demandas absolutas tan brevemente generadas por los Sex Pistols, que creo que fue un grupo de música, nada cambió. La música busca cambiar la vida sigue, la música queda atrás. Eso es lo que queda para que podamos hablar de ello. Y luego un párrafo más tarde pone, bueno, lo que podría hacer la música es lo que parecía natural y eterno y que ahora parece serlo nuevamente, fue repentinamente expuesta como una trama de presuposiciones ideológicas. Porque, según Mark Fisher, y lo comparto, una música podría ser lo que él llama una perforación que produciría un portal, una ruta de escape
de los hábitos cotidianos, de esa segunda naturaleza que sería, digamos, el mundo ideológico, hacia un nuevo, como él le llama, laberinto de asociaciones y conexiones, en el que la política podría conectar con el arte y la teoría en momentos inesperados. Si las canciones dejaran de ser entretenimiento, podrían ser cualquier otra cosa. Y estas perforaciones serían como abducciones. Es decir, que lo que él va es que las canciones podrían, por lo menos, interrumpir de alguna forma nuestros patrones de comportamiento habituales. Por lo tanto, una música política no podría ser solo la comunicación de un mensaje textual, sino que tendría que ser, y eso es lo más importante para mí, una lucha por los medios de percepción, librada en el sistema nervioso, es decir, que tendría que atacarlo. Y un ejemplo, y ya saben que van a decir que siempre es lo mismo conmigo, pero Adorno admiraba mucho al compositor Schoenberg en ese entonces, que no era particularmente brillante, yo diría, ni siquiera él, o sea, él decía que es un genio, Adorno lo admiraba y todo. Sus composiciones me parecen mediocres, pero representaban una revolución en ese entonces, que cuando la gente iba a conciertos a escucharlo, lo insultaban y hasta lo amenazaban con violencia física, porque perturbaba ese sistema integrado ya asumido como naturalmente dado. Y eso creo que es lo que le tendríamos que pedir a la música, por lo menos a una parte, y que no nada más sea entretenimiento, que además ya funge más como algo en el aspecto de la sombra, es decir, que estoy haciendo algo y en el fondo quiero que esté la canción de Taylor Swift. Ya no es algo que yo quiero escuchar o ya no requiere mi atención plena, mi concentración, sino es algo que en el fondo me hace funcionar en mi vida cotidiana, que también se puede observar en el gimnasio. O sea, la gente escucha eso para entrenar su cuerpo, pero siempre para algo. Es decir, que siempre es un medio para algo y ya pocas veces un fin en sí mismo. En todo caso, quizás en los conciertos sí es un fin en sí mismo, pero en la vida cotidiana me parece más una ayuda a la dispersión que otra cosa. Fíjate qué interesante esto que mencionas, porque a mí me parece que, digamos, que justo Schoenberg es un poco el caso similar a John Cage, que a mí también me parece, digamos, un compositor no muy bueno. Sin embargo, digamos, hizo cosas que le merecieron también la fama que tiene dentro de la música clásica. Bueno, yo creo que, digamos, al final una de las reflexiones de esta situación con Taylor Swift, y que yo creo que le pega en general al arte de hoy en día, y que es un gran ejemplo también de cómo, en el fondo, son muy similares, yo creo, a películas como las de Marvel, o como, digamos, el pop es aquello que, digamos, es de fácil consumo y que te produce un máximo gozo y que tiene la posibilidad de masificarse. Eso es el pop. Entonces, como es la lógica principal del mercado, porque también es lo más rentable, las creaciones artísticas tienden a satisfacer esa necesidad de que sea de fácil consumo y que sea masificable. Si tú produces algo que no cumple alguna de las dos características, está destinada al fracaso, o lo tendría muy, muy, muy difícil, y definitivamente no podría competir en las grandes ligas, digamos, al lado del pop coreano o del reggaetón, o en este caso de Taylor Swift. O sea, yo creo que en el fondo esa es la característica. Y yo, digamos, quizás esto ya más a tono personal, refiriéndome, digamos, a la cuestión artística, creo que en el fondo lo que vemos aquí no es que no sea arte. Yo creo que incluso esta clase de producciones tan burdas y tan hechas para consumo o arte enlatado, ¿no?, siguen teniendo esa característica humana, porque necesitan también provocar esa reacción humana. Y inevitablemente, digamos, como lo decía Benjamin, que toda obra de arte genera por sí misma una crítica. Y en este caso, digamos, aunque son obras de arte muy banales, también generan una especie de crítica. El arte pop también avanza a su manera en función, creo yo, del criterio de gusto de las masas, que ese tampoco es único y para siempre el mismo, sino que va desarrollándose, porque, digamos, Taylor Swift es una de muchas que crean, o muchos que crean pop muy similar al pop coreano, pero lo que ella tuvo de especial es que supo renovarlo de una manera que gustase más. Y ese gustar más necesariamente es estético, necesariamente. Y también la misma recepción de las personas. Una vez que han consumido a Taylor Swift, que, digamos, es un arte pop, pero un poquito más refinado, ya no tan fácilmente se puede tragar el pop que tú puedas crear así como en tu casa, ya. O sea, no es tan sencillo ser como
muchos dicen el reggaetón es súper fácil, pero en ese mundo tan fácil de hacer las cosas, no es tan fácil superar a Bad Bunny, porque lo hace mucho mejor que el resto. Entonces, digamos, yo creo que el pop es música o es arte aprisionada bajo esa clase de lógicas. En cambio, digamos, estos eventos, estas rupturas del arte, digamos, menos pop, pero mucho más orgánico en sí mismo, como es John Cage o Schoenberg mismo, o podríamos decir incluso Tchaikovsky o el Shostakovich o un chingo de otros compositores, digamos, hacen rupturas, pero porque ellos siguen la lógica del arte mismo. Digamos que no están pensando cuando componen que si su música va a ser súper famosa o si van a tener, digamos, muchos seguidores, sino lo que ellos quieren hacer es, digamos, por una u otra cosa, romper los estilos, armar los estilos, tratar de innovar en ciertas cosas, pero su único interés es artístico o su única guía de creación es la creación, es la creación misma. Y yo creo que eso es lo más valioso, o por eso, digamos, se reconoce como un arte, por lo menos para mí, más libre. Más libre. Y que en el fondo, digamos, ese principio de salirse de producir únicamente lo enlatado y que gusta y es de fácil consumo, es también un poco la lógica de este canal, porque sabemos hasta cierto punto que no vamos a ser hiper famosos, no vamos a tener los millones de seguidores, pero nos enfocamos en hacerlo porque tiene que hacerse. Y yo creo que en ese sentido pudiéramos compararnos un poco más con lo otro y menos con los videos pop, porque eso también existe bastante en YouTube. Y no cantamos, y no bailamos, y no estamos en TikTok, y no hacemos caso a sugerencias de que los videos son demasiado largos y demasiado complicados, sino el rodeo para estas cosas no lo hay. Entonces, a veces sentido, es necesario sufrir un poco, entre comillas. Pero bueno, ya mi juicio final tiene que ver con una columna que encontré en la revista Takeout Intelectual, que es sobre Taylor Swift y su relación, por lo menos de explicación, con Platón. Y bueno, la leí y grabé antes del programa y escuchemos entonces, a ver qué te parece. Venga. Según las redes sociales y otros medios, la canción Look What You Made Me Do, que lanzó como adelanto del álbum, fue recibida con críticas mixtas. Afortunadamente para Swift, estas críticas mixtas no parecen haber perjudicado sus ingresos. En un solo día, la canción fue reproducida casi 8 millones de veces. Como no soy una Swiftie, he tenido que buscar algunas de sus canciones para saber qué tipo de música produce. No te preocupes. Después de escuchar los primeros compases de varias canciones, me di cuenta de que no estaba tan despistado como pensaba. La voz, el estilo, el ritmo, sí, los he escuchado innumerables veces en centros comerciales u otros lugares sin darme cuenta de a quién estaba escuchando. Este hecho me hace darme cuenta de hasta qué punto el gran público digiere no solo la música de Swift, sino también la de otros artistas como ella. Las letras y los ritmos están arraigados en el tejido mismo de nuestra sociedad. Sin embargo, este estado no es exclusivo de la cultura moderna. Platón reconoció este hecho hace casi 2500 años cuando escribió La República. En un discurso sobre la música, Sócrates señala: la formación musical es un instrumento más potente que cualquier otro, porque el ritmo y la armonía se abren camino hasta los lugares internos del alma, en los que se fijan poderosamente, impartiendo gracia y haciendo que el alma de quien está bien educada sea grácil, o que la de quien esté mal educada no lo sea. A continuación, Platón hace una larga exposición de la influencia que la música ejerce sobre la persona, que el difunto profesor de la Universidad de Chicago, Alan Bloom, ha resumido muy bien. La enseñanza de Platón sobre la música es sencillamente que el ritmo y la melodía, acompañados de la danza, son la expresión bárbara del alma. Bárbara, no animal. La música es el medio del alma humana en su condición más extática de asombro y terror. La música es el habla primitiva y primaria del alma y es algón, sin habla articulada ni razón. No solo no es razonable, sino que es hostil a la razón. Incluso cuando se añade el habla articulada, está totalmente subordinada y determinada por la música y las pasiones que expresa.
Bloom parecía creer que esto es particularmente el caso de las formas modernas populares de música, que apagan los procesos de pensamiento y el pensamiento racional, enfatizando en su lugar el emocionalismo y el sentimiento, un hecho evidente en la letra de la última canción de Taylor Swift. Dada la posición tan prominente de la música popular en nuestra sociedad, demostrada no solo por los 8 millones de visitas que recibió en día de publicar su última canción, no parece descabellado preguntarse si esta podría ser una de las culpables del declive del discurso racional. ¿Acaso el entusiasmo por las éxtasis emocionales de la música popular ha embotado gradualmente la sensibilidad racional de las últimas generaciones? Y si es así, ¿son la discordia y la irracionalidad que vemos en la sociedad actual el desafortunado resultado de esto? Súper interesante. Digamos, sin duda esta parte que mencionaba Platón es esta cuestión barbárica, que en el fondo, digamos, hoy en día sabemos que hasta cierto punto la música tiene un origen social, igual anclado en sociedades, digamos, más bien en las formas más simples de lo social. Nació el ritmo mismo, solamente puede surgir dentro de un entramado social, porque repite o representa los ritmos sociales de la vida en comunidad o de la vida comunitaria que tenían en ese momento. Platón lo decía, no es solo la música, sino también va con la danza, porque los rituales en el fondo también tienen que tener ambas cosas. Y la efectividad de un ritual en sociología se sabe que radica en la efectividad emocional que te genera, en esa carga energética que provoca a quienes participan en ella. Y digamos que el ritmo es algo aprendido, lo puede saber cualquier persona que le cuesta mucho trabajo aprender a bailar. No es algo tan sencillo tenerlo. Forzosamente tuvo que tener su origen en la cuestión social. La cuestión es que ahora el mercado se da cuenta de eso, como lo mencionas, y duplica o replica esa efervescencia social que provoca la música, quitándole todo otro rasgo de lo social, ¿no? Como que hasta cierto punto individualiza el consumo de algo que por naturaleza es social. Aparentemente, porque realmente todo el mundo escucha las mismas canciones. Aparentemente, sí. La misma letra, en consecuencia, van a ver los mismos artistas. O sea, es algo, porque hubo un punto en el que Taylor Swift era número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, el top 10 de Spotify eran canciones de Taylor Swift. Y ese sistema, entonces, extremadamente piramidal, nos recuerda, si lo trasladamos hacia lo económico, a la estructura económica que también tenemos. Que hay un 1% que es obscenamente rico y que cada vez se enriquece más y que además se crea entonces un sistema que evita cualquier tipo de, digamos, diversidad musical. Porque si uno es un artista talentoso, ¿cómo entras a esas ligas? ¿Cómo sobrevives vendiendo tus canciones en Spotify? Porque las reproducciones de Taylor Swift, obviamente estamos hablando de cientos de millones, si no es que más, pero si tú tienes tus 50,000, que tampoco es mal al mes, de eso ni siquiera puedes vivir. En cambio, antes, las personas, aunque era quizás un nicho, tenían que comprar tu disco para escucharte y más o menos ahí la llevabas. Pero hoy ya nadie compra discos. Sino eso también económicamente tiene consecuencias para los no tan famosos, es decir, para esos artistas que quizás sí están más interesados en la creación artística y no nada más en la fusión entre marketing, mis textos y cómo lo promociono en Spotify. Y eso es la muerte también para ese tipo de artistas. O sea, creo que también ese tipo de consecuencias no tan retratadas son por lo menos preocupantes. Fíjate, eso me recordó muchísimo a un personaje que en el reggaetón es más o menos famoso. A mí me gusta mucho el reggaetón. Y es Farruko. Digamos que él es un compositor que desde que yo era niño, él ya estaba empezando a hacer música. Y es muy bueno. Bueno, hace no mucho empecé a escuchar su primer disco y muy interesante, como que exploraba muchos tipos musicales. Bueno, en fin. El punto es que yo lo reconozco personalmente como un músico formal. Y en alguna entrevista que vi de él, él comenzaba diciendo que al principio de su vida había sido como justamente las empresas rápido se dieron cuenta que él era bueno y que tenía potencial. Entonces la industria cultural del reggaetón empezó a explotarlo, básicamente, ¿no? Empezó a pedirle que hiciera tal y tal y tal, y contratos por tantas músicas, tanto esto, tanto lo otro. Y él, digamos, por otra parte, siendo tan joven y creciendo en ese ámbito, pues como no tenía normas morales desarrolladas para enfrentar ese mundo, empezó a sucumbir entre los vicios. Tenía una familia, pues nunca la veía, ¿no?
¿no? Entonces tuvo muchos problemas en ese sentido. Y llegó un momento, digamos, en que él pudo decirle como a la industria musical, oye, mira, yo no quiero ser así de famoso o yo no quiero competir en las grandes ligas, pero permíteme entregarte como algunas canciones que yo hago por mí mismo o que yo intento crear por mi cuenta y véelas, o sea, tienen potencial para que se puedan hacer y hayan salido algunos éxitos que se han ido, digamos, como que se han vuelto famosos. Pero en primer lugar ahí me sorprende cómo un músico como él, que realmente le apasiona hacer música, tiene que llegar a esos extremos, digamos, de que ya no puede vivir, digamos, sin tener que venderse de alguna manera en la industria musical. O sea, sus capacidades propias no le dan, sino que es la industria la que lo condiciona a que a fuerzas tiene que pasar por ella. Y eso implica meterse en un mundo de competencia terrible. O sea, realmente uno no tiene idea, pero mucha de esa gente debe sufrir bastante de la competencia que existe tan terrible. Y bueno, llegó un momento, digamos, en el que explotó, ya no supo, digamos, cómo continuar con esa carrera, se había arrepentido de todo y se volvió cristiano. Y ahora hace reggaetón cristiano. Yo creo que hasta cierto punto es una reacción. Y, digamos, como le da a entender su capacidad social, digamos, de cómo regresar ubicas esta cuestión, ¿no? Que muchas personas, después de haber vivido como experiencias así muy cabronas, de repente se vuelven religiosas. Pero en el fondo, lo que persisten dentro de estos actos es un deseo de volver a lo comunitario. Es un deseo de volver a una sociedad moral en el que por lo menos no te sientas tan abandonado y que tengas respuestas a tus preguntas existenciales, básicamente. Entonces, es una reacción irracional a una necesidad. Estoy de acuerdo, pero también Hitler tuvo eso. Entonces tampoco podemos banalizarlo, decir, bueno, es una reacción y pobrecitos. En parte sí, pero tampoco yo creo que necesariamente hay un automatismo que con eso lo podríamos explicar, sí, pero no justificar. Bueno, no justificar definitivamente, pero sin duda me parece que, digamos, es una respuesta, una forma que él encontró solución a problemas, digamos, personales que no había podido resolver de otra manera, porque prácticamente estaba solo. O sea, a ese nivel de fama y a ese nivel de poder, está solo. O sea, la soledad es parte de esa situación. Entonces, digamos, reencontrarse con esa parte comunitaria que, como tú dices, también es una de las motivaciones del fascismo, pero, digamos, es una respuesta a cosas que él no entendía. O sea, no se da cuenta. En el fondo él sigue diciendo, pero voy a seguir produciendo música para que la industria cultural, por favor, se dé cuenta de que valgo la pena y todo lo demás. Pero yo digo, qué horror. O sea, no puede hacer música por hacer música. Ni siquiera él, que ha logrado, digamos, toda una carrera de más de 20 años, que lleva muchísimo tiempo, que tiene muchísimos seguidores. Bueno, él está súper atado a la industria cultural, no puede salirse. O sea, es algo que ya, digamos, está en una situación de sumisión terrible. Y yo, digamos, él que no es tan famoso tiene esa situación. Los que están hasta arriba deben estar en una situación 10, 20, 30 veces más espantosa de competencia. Y qué bueno que Taylor Swift también da pláticas de ¿cómo se llama? De regulación emocional o de gestión de las emociones o todo eso, porque seguro que le hace falta, debe ser muy difícil. Estoy de acuerdo. Bueno, a menos que tengas algo más, yo recomiendo no escuchar a Taylor Swift, mejor pónganse a leer. Algo que valga la pena, pero creo que no es necesario y tampoco aporta nada. Sin embargo, esperemos que les hayamos aportado por lo menos un grano de arena en la comprensión del fenómeno, que nos guste o no, si es Taylor Swift. Yo digo que, digamos, si a ti te gusta, pues está bien y no hay nada malo con ello. Digamos, todo el mundo consumimos productos y eso, el consumo de productos en el capitalismo es antiético, pero no hay como tampoco... Hasta vale más la pena Sexo en la Ciudad, que salió la nueva temporada, que vamos a analizar aquí, por cierto. Te voy a obligar, ni modo. Hasta eso vale más la pena. Pero bueno, yo creo que primero tener conciencia de qué es eso y tratar de buscar música en otros lados, que no sea solamente la parte, así, lo más famoso, la industria cultural. Hay muchas otras expresiones musicales que valen muchísimo la pena también. Estoy de acuerdo. Bueno, esperemos que haya sido de su agrado y nos vemos la otra semana, ¿no? Sí. Hasta luego. Hasta luego. Bye.